demostrar, dice la sumatoria desde igual 1 hasta n de n tomados de i, dice que es 2 elevado a la n, ¿ya? Entonces, esta es una fórmula en realidad, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace la demostración de esto? Se le hace, como dijimos, a través de la inducción, ¿no es cierto? Pero pensemos a ver temporalmente en el binomio de Newton, ¿ya? Entonces vamos a acomodarlo bien. Ya vamos a pensar en el binomio de Newton, fíjense. Pues, ¿cómo lo haríamos? En realidad, esta no sería una demostración propia, pero más o menos como que vamos a acomodarlo, ¿ya? Fíjense, prueba, le pondremos. Esta expresión que está aquí es similar a esta que hemos definido en la anterior clase. Decía así, ¿no? Desde k igual a 0 hasta n de n tomados de k, a elevado a la n menos k, b elevado a la k. Este es el desarrollo del binomio de Newton, ¿no? Entonces, nosotros si hacemos una comparación con aquello, entonces, tiene algo similar, ¿no? Este, por ejemplo, empieza en 1, ¿no? A ver, un ratito, tal vez esto está en... perdón, en 0 empieza, en 0. No me confundí, perdón. Pero obviamente se le puede acomodar, por si acaso, ¿no? Si, digamos, yo digo que empieza en 1, lo puedo hacer empezar en 0, pero le puedo restar algo, ¿no es cierto? Le puedo restar algo. Si ese, por ejemplo, empezaba en 1, que decía así, ¿no? Igual 1 hasta n, de cualquier expresión, ¿no? Entonces, si yo, digamos, quiero que empiece en 0 esto, ¿cómo haría? Entonces, le puedo sumar el A0, ¿no? Acá, y le escribo su suma, ¿no? Igual 0 hasta n de a sub i. Le sumo, lo voy a incrustar, perdón, este es desde 1, ¿no? Se hubiesen dado, digamos, desde 1. Pues yo le sumo, y lo hubieses restado aparte del A0, ¿no? Obviamente. Entonces, esta suma se convertiría en la suma desde i igual 0 hasta n de a sub i, ¿no? Este, digamos, se hubiese metido aquí adentro. Entonces, y aquel permanecería así, ¿no? Entonces, se puede, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, más allá del error que he cometido al copiar, se puede, por si acaso, ¿ya? Entonces, sucede lo siguiente. Bueno, lo he borrado la formulita. Entonces, a ver, hagamos una comparación. Esta es, dijimos, ¿no? N de k al n menos k por b elevado a la k. K igual 0 hasta n. Así está, ¿no? Entonces, ahora aquí arriba, ¿cómo sería? Fíjense, la letra k, o la variable k, está haciendo del i, obviamente. Entonces, ahora allá no tiene valor a, ¿no? Entonces, ¿cuál sería naturalmente su valor a? Lo diremos así, tomando la expresión del binomio de Newton, en este caso, a ver, la escribiríamos, diría así, ¿no? La sumatoria desde n de k, esto mismo voy a copiar. K igual a 0 hasta n de a de menos k elevado a la k, ¿no? Ese es el desarrollo del binomio de Newton, ¿no? Perdón, aquí me falta. Esa es su formulita, ¿no? Entonces, si tomamos eso, nosotros hacemos referencia a lo siguiente. En nuestro caso, diremos, tomemos a este valor a como la unidad. 1 y b igual a 1, ¿no es cierto? Vamos a tomar esos valores, ¿no? Este es b, por si acaso, ¿ya? Esos valores, ¿ya? Entonces, y reemplazamos en asterisco,
Y reemplazando en esta, digamos, ¿no? Reemplazando en asterisco, ¿qué tenemos? Fíjense, tendríamos 1 más 1 elevado a la n es igual, entonces, 1 más 1 elevado a la n, bueno, acá estamos en 1 más. Entonces sería la sumatoria desde k igual a 0 hasta n de n tomados de k sería, ¿no? Y en vez de a iría 1, y en vez de b iría 1. Así tendría que ser, ¿no? Pero ahora aquí lo que había que explicitar que estos valores, toda potencia elevado a cualquier valor entero, digamos en este caso, siempre me representa 1, ¿no? Esa es, digamos, una convención en potencias, ¿no? Esta expresión para cualquier n positivo, esto siempre me da 1, siempre se cumple, ¿no? Entonces, en este caso, esto sería 1 y esto sería 1, obviamente, ¿no? Entonces diremos así, este 1 más 1 sería 2 a la n, y esto, claro, sería la sumatoria desde k igual a 0 hasta n de k. Este 1 elevado a n menos k sería 1, este sería 1, entonces no se escribiría, ¿no? Pues ahora aquí la única variación con este es que el k sería i. En realidad ya estaría demostrado, ¿no? Por ejemplo, es una de las cosas que me permite, digamos, en ese sentido, digamos, ver esa situación, ¿ya? ¿Ya tienen alguna consulta de este problema? Está claro, ¿no es cierto? Ya. A ver, veamos un otro ejemplo. Dice, en esto del binomio de Newton puede haber algunas variaciones en cuanto a sus ejercicios, ¿no? Dice, por ejemplo, aquí, hallar el término de grado 5, dice, el término de grado 5. En el desarrollo, dice así, menos 1 sobre x, ese, por ejemplo, ¿ya? Dice hallar el término de grado quinto en este desarrollo, ¿no? Entonces, solución. Entonces, dice el término de grado 5, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos que n vale 10, a vale x cuadrado, como lo anterior hemos hecho, ¿no? B vale menos 1 sobre x. Bueno, acá dice el término de grado 5. Entonces, nosotros tendríamos que hallar el término késimo, ¿no? No sabemos. Es decir, en otras palabras, tenemos que hallar quién es k. Porque este t sub k es el término késimo. Y si me pide el término, pero no dice qué término, solamente dice el término que tiene grado 5, ¿no? Entonces, ahora aquí, este es el término késimo, pero que no conocemos. Pero vamos a hacer cumplir la condición, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos? Fíjense, el término késimo, a ver, me van a ayudar ustedes, ya, por favor, término késimo va a ser igual. Entonces tenemos 10 tomados de k menos 1, pues estoy aplicando la formulita, les recuerdo, ¿ya? Entonces, esto era n tomados de k menos 1, era elevado a la n menos k más 1, por b elevado a la k menos 1. Esta era su formulita, ¿ya? Entonces, allá vamos a hacer los reemplazos. Entonces, aquí le colocaríamos k menos 1, porque no tenemos el k, ¿no es cierto? No tenemos el k. Ahora dice a elevado a la n menos k más 1. Entonces, esto sería a elevado a la n. Entonces sería 10 menos k, que no tenemos, más 1, ¿no es cierto? Y luego diríamos, perdón, el a también hay que reemplazar, ¿no? Es x cuadrado elevado a eso, ¿no? Y luego tenemos por b, que diría menos 1 sobre x, y eso está elevado a la k menos 1.
Como no tenemos K, entonces esto es K menos 1. ¿No es cierto? Ya. Ahí observen entonces, hemos desarrollado nuestra formulita, no conocemos el K, ese es nuestro objetivo, ¿no? Entonces, como nos habla del grado, pero no tenemos el K, entonces vamos a observar esta parte, ¿no? Esta parte de aquí. Si uno de ellos no tuviera el X, solamente me iría a alguien que no tenga X, ¿no? Pero en este caso, como ambos tienen X, vamos a observar en ese caso, ¿ya? Entonces, fíjense, vamos a desarrollar estos X, ¿ya? Entonces, esto va a ser igual. Este se va a mantener. Y entonces, vamos a desarrollar los X. Entonces, este va a ser X elevado a la... Este sería 10 más 1 es 11K, ¿no? 10 más 1, 11K. Entonces, y este 2 al multiplicar va a ser 2 por 11 menos K. Sí, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿No ve? Este 2 multiplica, pero este 10 más 1 es 11 menos K. Ahora, este menos aquí permanece. Va a ser 1 elevado a la K menos 1 dividido X elevado a la K menos 1. ¿No es cierto? Entonces, esto es igual a... Este lo vamos a copiar. Bueno, claro, esto que estoy haciendo, la copia de cada dato de este, no quiere decir que podría haberlo tratado de manera independiente, lo estoy haciendo de manera global, ¿no? Entonces, ahora aquello, fíjense, esta parte particularmente. Entonces, va a ser así. X al cuadrado, X a la 2, 11 menos K. Y en esta parte tengo lo siguiente. Temporalmente, bueno, a ver cómo lo hacemos. Este signo lo podemos colocar así mejor, ¿ya? Así lo vamos a colocar menos. Entonces, este 1 elevado a la K menos 1 es 1, ¿no? Que no se escribe. Y este va a quedar X elevado a la K menos 1. ¿Ve? Por álgebra. Y luego, bueno, esto que estoy copiando, no importa, lo estoy haciendo de manera global. Ahora este, ¿no? Este menos, ahorita no me interesa mucho. Me interesa me interesa la potencia que va a salir del X, ¿no? Entonces, este X va a ser igual, fíjense, X elevado a la 2, 11 menos K, por X, y este subiría al numerador con signo cambiado. Eso sería menos K más 1, ¿no? Así sería, ¿no? Ya no habría denominador. Obviamente, ¿no? Entonces, finalmente, esto es 10 por K menos 1. Tengo lo siguiente. Menos, entonces, esto va a ser potencias de la misma base se suman. Entonces, esto lo vamos a multiplicar, ¿ya? 22 menos 2K y tiene que sumarse con este, menos K más 1. Así sería, ¿no? Entonces, el grado de la variable X, porque dice el término de grado 5, ¿no? ¿Cuánto debería de valer? Es decir, ¿no? Es decir, ¿no? Si hacemos las implicaciones, eso va a ser 23. Bueno, en el exponente, ¿ya? En el exponente se tiene que, entonces, tendríamos así, ¿no? Que 22 más 1 es 23 y menos 2K menos K sería menos 3K. ¿Cuánto debería de valer? ¿Cuánto debería de valer, jóvenes? Debería de valer 5, ¿no es cierto? Porque su grado tiene que ser 5, dice. Obviamente, ¿no? Entonces aquí tengo 3K va a ser igual a 23 menos 5, ¿no? No sale, a ver. 3K es igual
Este pasa, claro, está bien, pero yo estaba mal. Este pasa a sumar y este pasa a restar. No, está correcto, perdón. 3K sería igual, 23 sería 18. Entonces K sería igual a 6, ¿no? Entonces nuestro K vale 6 ahí. Pero dice, hay el término de grado 5, dice. Entonces, ¿cuál será el término de grado 5? Ya, ¿ahí tienen alguna duda? Bueno, acá lo podemos hacer, ¿no? Bueno, esta parte que estoy haciendo, lo estoy haciendo en una pizarra más pequeña. Entonces tenemos lo siguiente, ¿ya? Entonces, el término quinto, en este caso sería, ¿no? El término quinto sería. Entonces va a ser 10 tomados. Ahora aquí valdría, nuestro K valdría 6. Entonces sería, perdón, nuestro K vale, 6, ¿no? El K vale 6. Entonces, aquí sería 6 menos 1 sería 5, ¿no? Y el A es X cuadrado elevado a 10 menos K más 1, pero nuestro K vale 6. Pues va a ser 10 menos 6, 4 más 1, 5. Y luego aquí va a ser menos 1 sobre X elevado a la K menos 1. Eso es 6 menos 1, 5, ¿no? Entonces tengo así. El término 6, entonces va a ser igual. 10 factorial, 5 factorial y 10 menos 5, 5 factorial. Esto es X a la décima. Y esto es, como es impar, aquí lo vamos a sacar ya. Entonces va a ser menos, ¿no? Menos va a ser. Entonces, este va a ser 1 sobre X a la quinta, ¿no? Entonces, ese término 6 va a ser igual. Desarrollamos este, ¿no? 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5 factorial, sobre uno de los 5 vamos a desarrollar, 5 por 4, por 3, por 2, por 1, y uno de ellos le mantengo que sería 5 factorial, ¿no? X a la décima con X a la quinta, me quedaría X a la quinta, ¿no? Entonces el término sexto, entonces va a ser igual. Entonces menos, entonces este 5 factorial con el 5 factorial, entonces ¿cuál más me da? A ver. Así sería, ¿no? 4 por 2, 8 con 8. Quintas 1, quintas 2. Terceras 1, terceras 3, ¿no? Abajo ya no hay nada, si se fijan. Entonces, arriba me quedaría 2 por 3, 6. 6 por 7, 42, ¿no? Perdón, 2 por 3, 6. Por 7, 42. Y ahí me sobra un 6, ¿no? 252 sería. Y entonces esta sería nuestra respuesta, ¿no? Ese sería el término. Término 6 sería, ¿no? Hallar el término de grado 5, que sería el término. Primero, a ver, ustedes me ayudan, ¿ya? ¿Qué es un experimento? Ahí tal vez puedan buscar en el internet, si pudieran, ¿qué quiere decir un experimento? Entonces, así podríamos colocar, fíjense, experimento es un proceso, ¿no? Entonces, digamos, van a hacer un, qué sé yo, como hacíamos en el colegio algunos experimentos, en química particularmente, ¿no? O en física, digamos, hacíamos. Entonces, vamos a, como decíamos, vamos a concluir algo, decíamos, ¿no? Entonces, ¿qué decíamos? Hacíamos un proceso de manejar una situación y por lo cual tenemos que determinar algo, ¿no? Entonces aquí diríamos así, es un proceso por el cual, y ahí podemos descartar, quién sabe, el término que ha manejado ese concepto, ¿no? Un proceso por el cual se llega a probar, ¿qué le llamaríamos? A ver, bueno, voy a usar una palabra que en este caso nos va a interesar, ¿ya? Un suceso.
Un suceso, ¿ya? O sea, es algo que ocurre, ¿no es cierto? Ya, eso es un experimento. Ahora, a ver, bueno, qué bueno que he chocado con esta palabra. Bueno, ¿qué es suceso? ¿Qué sería un suceso? Bueno, un suceso es algo que ocurre, ¿no? Algo que ha pasado. ¿Cómo podríamos colocar eso? Es el resultado, es el resultado que ocurre, ¿no? De tal experimento, ¿no? De tal experimento. Es decir, un experimento te puede dar varios resultados, ¿no? Te puede dar varios resultados y en esos resultados puedes concluir, ¿no? Algo, como aquí dice, ¿no? Llegas a probar un suceso, ¿no? Entonces, este suceso es el resultado que ocurre de ese experimento, pero es uno solo. Pueden ocurrir 2, 3, qué sé yo, ¿no? En otras palabras, diremos así, en otras palabras, son varios eventos, ¿no? Eventos, los que suceden, ¿no? Los que suceden, ¿ya? Entonces, y aquí vamos a tomar esta palabra evento, ya que vamos a usar en este capítulo que vamos a entrar. ¿Qué es un evento? Un evento es lo siguiente, ¿no? Bueno, incluso hay que irse incluso al lenguaje cotidiano, ¿no? ¿Qué es un evento? Un evento es una especie de un acontecimiento, ¿no? Un acontecimiento del cual en ese acontecimiento es un suceso en realidad, ¿no? Es una parte del suceso. Porque este suceso que está aquí, al ser de un experimento, entonces dice, el resultado que ocurre de ese experimento, pero que son varios, ¿no? Y entonces esos resultados se llaman eventos del suceso. En cambio, el experimento es un proceso por el cual se llega a probar un suceso, ¿no? Entonces, en cambio, el evento es más pequeño. Entonces, diremos así, un evento, diremos así más, es parte de un suceso. Si es parte de un suceso, es un resultado también, ¿no? Es decir, si un evento es parte del suceso, entonces quiere decir que es una de las cosas que ha ocurrido, porque el suceso son varios eventos, ¿no? Porque en el experimento pruebas una vez, te ocurre una cosa, pruebas otra vez, te ocurre otra cosa, y así sucesivamente, porque el experimento puede variar, ¿no? En cambio, el suceso es justamente el resultado del experimento, y el evento es parte del suceso, es decir, es una pequeña parte del suceso, ¿no? Por ejemplo, fíjense, podemos hacer lo siguiente. Ejemplo, nuestro experimento va a ser lanzar un dado. ¿Ya? Obviamente todos conocemos el dado, ¿no? Entonces, este que es un experimento, aquí le ponemos ya. Experimento, lanzar un dado. ¿Ya? Este que es un experimento, entonces va a resultar varios sucesos. Entonces, a ver, le vamos a llamar como conjunto. Entonces, aquí vamos a colocar sucesos. ¿Ya? ¿Cuál sería uno de los sucesos? Es decir, un resultado del experimento. A ver, un suceso puede salir uno, ¿no es cierto? O sea, ese es un resultado posible de lanzar un dado. Otro suceso, que salga 2. Otro suceso, que salga 3, 4, 5 y 6, ¿no? Entonces, estos serían los sucesos de ese experimento.
Los sucesos son resultados del experimento, ¿no? Y entonces ahora ya, luego dice la parte de evento. Dice que es parte del suceso. Entonces, un evento, por ejemplo, fíjense, si pensamos simplemente como conjunto, pero un evento, ¿no? Un evento, si es parte de los sucesos, puede ser uno, ¿no? Pero también podría ser 3, y tal vez podría, a ver, pensaremos en hasta el 5, digamos. Ya, este es parte del suceso. Entonces, esto es evento. Pero este evento lo podríamos escribir en términos de un experimento, de un subexperimento al cual le vamos a llamar evento propio. Entonces, este evento que está sucediendo aquí, su característica será así. Este evento, es decir, diríamos, sale número, o sea, en el lanzamiento, ¿no? Sale número impar. Entonces, ese es un evento. Este evento que está aquí es el evento de que ha salido un número impar. Porque obviamente los otros son pares, ¿no es cierto? Entonces, ese es un evento. A ver, otro evento, este sería un evento 1, digamos. ¿Cuál sería un evento 2? ¿Alguien tiene ahí una idea? Que salga un número impar. Otro evento, a ver, ¿alguien ha jugado, a ver, qué sé yo, digamos, han jugado alguna vez eso que sale 7 siempre, ¿qué juego se llama? Dragon moneda Singe. No, digamos, cuando lanzas un dado, 2 dados, ¿no ve? Yatsu. No le llaman craft. Creo, no sé. Digamos, aquí te sale el 2 y aquí te sale el 5, tendría que salir, ¿no? No, pero aquí se llama ese juego, no sé. Y dices, he sacado 7 y ganas, ¿no? Algo así la apuesta. Entonces, aquí podríamos decir, ¿no? La suma, bueno, este es el evento 1, ¿no? Ahora, en el evento 2 estamos pensando. Se llama la suma nos da 7, digamos. ¿No? Entonces, ¿cuál sería el suceso o el evento en que en este caso, este evento 2, ¿no? ¿Cuál sería? Entonces, en este caso, como dice la suma, dice, se refiere a 2, pero aquí tendríamos que expresar que se lanzan 2 dados, ¿no? Para este sería otro experimento, ¿no? Lanzar 2 dados, ¿no? 2 dados. Bueno, este pues, es un ejemplo nomás, ¿no? Pues si lanzamos 2 dados ya tendríamos pares, ¿no? Nos tendría que dar el 2, 5, el 3, 4, el 6, 1, y ¿cuál más? El 1 con el 6, el 2 con el 5, el 3 con el 4, ¿no? Y tal vez, si pensamos en dados diferentes, tendría que ser el 5 con el 2, el 4 con el 3 y el 6 con el 1, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un evento, ¿no? Tal que su suma de los dados siempre va a dar 7, ¿no? Y apunta al ganador, digamos, ¿no? Ya, eso por una parte, ¿ya? Entonces, ¿qué es un experimento? Es un proceso por el cual sucede algo. ¿Qué es un suceso? Es los resultados del experimento, ¿ya? A los cuales se le llama eventos. ¿Qué es un evento? Es parte de un suceso. Ahí están los ejemplos, ¿ya? Podemos hacer, obviamente, mucho de eso. Entonces, aquí le pondremos, ordenaciones. Ya, a ver, siempre nosotros, siempre en matemáticas, todos los términos tienen que ver siempre con algo que ocurre en la vida o en nuestro quehacer cotidiano. Generalmente siempre estamos en base a esos términos y la matemática se apoya justamente en esos términos, pero no tanto por querer complicarlos, sino que toma esos
esas situaciones que son de carácter cotidiano, pero las formaliza. Y al formalizarlas, las empieza a trabajar de manera simbólica, ¿no? Entonces, ¿qué es saber, pensando en ese hecho natural, qué cosa es una ordenación? Son las formas, como en sus diferentes posiciones, que se adoptan de un conjunto de elementos, ¿ya? Entonces, ordenar algo, digamos, vas a ordenar en tu estante vas a organizar tus libros. Entonces, cuando haces una ordenación, generalmente lo haces bajo ciertos criterios, ¿no es cierto? ¿Quién sabe? Puedes decir, voy a ordenar aquí los libros de programación en la parte superior y a su lado, digamos, los libros de, qué sé yo, ¿no? De cálculo y así sucesivamente, ¿no? Y no solo con ese tipo de objetos, ¿no? Con varios objetos. Entonces, ¿qué es una ordenación? Pues son las formas de colocar en cierta posición algunos objetos, podríamos decir, ¿no? Cuando ordenas tu cuarto, entonces vas colocando las cosas en los lugares que convengan, ¿no es cierto? Pero ese tipo de ordenación, cuando se la hace en un espacio de manera irregular, formalmente no tiene ordenación, ¿no? Por ejemplo, si alguien tuviera aquí un objeto A, un objeto B, un C, un D, un E, digamos, no puede decir, no, yo agarro este y lo coloco aquí, bueno, eso pensando, digamos, en una habitación, ¿no? Aquí y luego aquí le coloco el D y así, ¿no? Entonces, ya lo he ordenado, dice, ¿no? Pero esta ordenación es arbitraria y caprichosa, que le podemos llamar, ¿no? No tiene una ordenación formal. Entonces, cuando hablamos de ordenaciones, tendríamos que hablar más o menos tipo cuartel, qué sé yo, ¿no? Que andemos en línea, ¿no? Entonces, la idea de ordenación más radicaría, por ejemplo, en que si tienes A, B y C, digamos, tienen tres elementos, dicen, a ver, yo lo voy a ordenar esto. Entonces, o si no, digamos, en una lista, ¿no? Digamos, aquí tienes el 3, 1, 2, digamos. Entonces dice, yo les voy a ordenar. Entonces, ¿cómo se hace? En forma ascendente. Ah, ya, bueno. Entonces agarras, dices 1, 2, 3, ¿no? Ah, ¿quieres en forma descendente? Entonces yo quiero 3, 2, 1, ¿no? Entonces son ordenaciones. Pero fíjense que estos elementos van ocupando posiciones, ¿no? Porque por ejemplo, está en la posición 1, este está en la posición 2, este en la 3. Pero en esta ordenación, el 1 está en la posición 1, el 2 está en la posición 2 y el 3 está en la posición 3. Y acá lo contrario, ¿no? El 3 va a estar en la posición 1, este va a estar en la posición 2 y este en la posición 3. Entonces, tal como dicen, son las formas en sus diferentes posiciones, ¿no? Son formas en diferentes posiciones que adoptan un conjunto de elementos. Ahí están, ¿bien? Adoptan una serie de elementos. Esa es una ordenación, ¿ya? Esa es una ordenación. Ahora, aquí nos vamos a meter con algunas palabritas posteriormente que las vamos a estudiar en ese término. Este término es fundamental, ¿ya? Haciendo ya, ¿qué quiere decir permutar? ¿Qué cosa es permutar? ¿Alguien por ahí? ¿Qué cosa quiere decir permutar? Cambiar de un lugar a otro. Eso, muy bien, gracias, señorita. Fíjense, hay que participar siempre, cambiar de un lugar, ¿no? Un lugar a otro. Muy bien, eso es, ¿no? Otra situación diríamos cambiar de orden, ¿no? Cambiar de orden.
Fíjense, entonces, permutar quiere decir, permutar quiere decir cambiar de orden, pero en realidad permutaciones serían ordenaciones, ¿no? Entonces, permutar también es ordenar. Porque al cambiar de orden me estás ordenando en realidad, ya sea ascendente o descendente, o de acuerdo a alguna característica, ¿ya? Entonces, esto también quiere decir ordenar, la palabra permutación, ¿ya? Entonces, esas son ordenaciones, ¿ya? Esas son ordenaciones. Y permutar quiere decir ordenar. Entonces, yo voy a manejar indistintamente la palabra ordenar y permutar, ¿ya? Como que si yo digo permutar, estoy diciendo ordenaciones. O si digo ordenaciones, estoy diciendo permutaciones. ¿Ya? Entonces, fíjense. Veamos un ejemplo. Si tuviera aquí, por ejemplo, fíjense, 4 objetos. Diría ordenar las letras A, B, a ver, ¿cuántos hacemos? 3 nomás vamos a hacer ya, porque con 4 va a ser mucho. Entonces, ordenar, dice. ¿Ya? A ver, vamos aquí. Todo. Sí, está bien. Ya, a ver, dice ordenar. Pero fíjense que esta pregunta aquí es ambigua. ¿Por qué? Bueno, te dice ordenar. Bueno, se entiende, ¿no? Que hay que ordenar. Pero ¿por qué se convierte en ambigua? Porque uno puede decir cómo, pero lo voy a ordenar, ¿no? Su interrogante natural sería, pero si me pide ordenar, ¿cómo quiere que lo ordene? Entonces, uno le puede decir en línea, ya, pero lo voy a ordenar. Entonces, este va a ser primero, segundo y tercero. Entonces, voy a tener que cambiar de orden, voy a permutar, ¿ve? Entonces, al querer cambiar ese orden, voy a encontrar otra ordenación. Porque ordenar quiere decir ordenar en todas las formas posibles, ¿no? Entonces, veamos un primer caso, fíjense. Aquí vamos a hacer un segundo caso. Bueno, a ver, vamos a ver cómo nos resulta, ¿ya? Entonces, agarro el primer orden. Entonces digo, primero que vaya A, luego que vaya B, luego que vaya C. Ya está ordenado, pero me está pidiendo ordenar y es general, ¿no? Entonces yo digo ahora, otra ordenación sería así. Primero que vaya A, luego C y luego B, ¿no? Luego me diría que vaya B, luego que vaya A y luego que vaya C. Primero que vaya B, luego que vaya C, luego que vaya A, ¿no? Luego me va a decir, bueno, puedo ordenar primero que vaya C, luego A y luego B. Y primero que vaya C, luego va B y luego A, ¿no es cierto? Entonces, aquí he ordenado de todas las maneras posibles. Pues, ¿cuántas son? Son 6 ordenaciones distintas, ¿no? Si yo les preguntara, aquí tengo 3 personas que tienen que sentarse en 3 sillas, ¿de cuántas maneras se pueden sentar? Estoy diciendo que estas 3 personas van a ocupar 3 posiciones, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar? ¿No? También otro caso, pues, si se tienen 3 personas y ellos van a formar una fila, entonces, ¿de cuántas maneras pueden hacer la fila? Entonces, este sería que, por ejemplo, la A va primero, B segundo, C tercero. A va primero, ahora aquí C va segundo y B tercero. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy ordenando todos los casos posibles, ¿no? Ahora, este primer caso tiene una característica, ¿ya? Es que en este caso se ordenan todos. O sea, de manera conjunta se están ordenando todos. ¿Vamos? En cambio, en este segundo caso, lo que vamos a analizar es lo siguiente. En este segundo caso,
diremos, se ordenan, pero ya no todos. Diremos de 2 en 2. De 2 en 2. Entonces, ¿cómo sería ese orden? Es la pregunta, fíjense. Agarro A y luego le acomodo a B. Y he ordenado de 2, ¿no? Entonces, luego diría, a ver, ¿cómo lo hacemos este? De 2 en 2, ¿no? Entonces, diríamos así. Luego A con C y luego B con C, ¿no? Este sería de 2 en 2, donde han participado los tres, ¿no? Que hay 2 Bs, 2 As y 2 Cs. Pero alguien muy naturalmente puede decir, pero ¿por qué no lo ordenas ahora del otro lado, no? Pues diría así, ¿no? ¿Están participando todos los elementos que me han dado aquí? En efecto, sí, porque una ordenación va a ser 2, otra ordenación va a ser este con este, y otra ordenación este con este, ¿no? Entonces, parecería que aquí hubiera una característica, ¿no? Que estos, por ejemplo, que se han ordenado es suficiente, ¿no? Suficiente, digamos. Pero alguien por ahí puede decir, no, te falta porque ahora le vamos a cambiar de posición. Ah, entonces otra situación. Entonces esto puede decir, digamos, completando, digamos, ¿no? Pues nuestro razonamiento sería en ese sentido, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con estos elementos? Estamos ordenando. ¿Qué es ordenar? Ordenar quiere decir, son todas las formas posibles que adoptan un conjunto de elementos al permutarse, ¿no? Al cambiar su orden. Entonces, ¿cuáles son esas? En este ejemplo, tienes 3 elementos, lo que es ordenar, entonces un orden, otro, hay 6. Ahora, si digamos alguien dice en esta parte de 2 en 2, serían también 6, ¿no? No hay más, ¿no? Entonces, esto diríamos, se han ordenado de 2 en 2, no importa el orden, y entonces aquí me diría, en este otro caso, sí importa el orden. Así, ¿ya? Entonces, este tipo de características son lo que estudiamos en combinatoria. Nuevamente, entonces, el principio fundamental del cuarteto, tal como les decía en la explicación del otro objeto. Este A sucede, dice, de M maneras, ya tiene M elementos. De M maneras sucede, ¿ya? Y dice que este otro evento suceden de N maneras. Obviamente que estos eventos vienen de un suceso más grande, ¿no? Y viene de un experimento que se ha practicado. Entonces, dice, si se suceden de M maneras y de N maneras, entonces, dice, luego diremos que el número de maneras en que suceden A y B, aquí se los voy a subrayar, fíjense, aquí está el término I, por si acaso, ¿ya? En que suceden A y B, ¿ya? Entonces, esto, ojo, a tomarlo muy en cuenta, es como, ahí también se los marqué, ese I, digamos, de lógica, ¿ya? Dice, ahora aquí colocamos simultáneamente, que sucedan los dos simultáneamente, o que una dependa de la otra, dice, ¿ya? O sea, que dependa de lo que le suceda a dependa de lo que sucede, depende esto, o al revés, ¿no? O sea, el número de maneras en que suceden A y B está dado, dice, por este valor, M por N, ¿ya? Una esquemita que siempre vamos a hacer va a ser el siguiente. Vamos a hacer así, fíjense, una esquemita que vamos a hacer así. Digamos, en este caso son solamente dos, ¿no? Este va a ser nuestro evento 1, digamos, y este va a ser un evento 2, por no llamarles A y B, digamos. Si este sucede de, bueno, le cambiaremos si quieren, digamos, este sucede un evento 1, un evento 2. Este sucede de M maneras y este de N maneras, cuando suceden, ya sea simultáneamente o que una dependa de la otra, o cuando sucedan A y B, entonces su fórmula está dado por M por N, ¿ya? Entonces, a este resultado se llama principio fundamental del conteo, para la multiplicación, obviamente, ¿no? Y eso vamos a ver en el ejercicio, ¿ya? Ahora aquí, el principio de la división dice lo propio. Dice, si tienes dos eventos, dice, ¿no? Que suceden de M y N maneras, es lo mismo, ¿no? Respectivamente.
Luego vamos a decir que el número de maneras en que suceden A o B. Entonces fíjense, aquí está la diferencia, ¿no? Con aquel, aquí dice en que suceden A o B, ¿ya? Y este O, como que, vamos a pensar en este, digamos, ¿no? El del otro, o A o B. Dice, no necesariamente simultáneos, dice. Ya, no necesariamente. Este puede venir de un experimento y este puede venir de otro. Ya, no que simultáneamente. Entonces, o que son independientes, dice, ¿no? Que son independientes, en el caso son dependientes. Entonces dice, el número de maneras en que suceden A o B está dado por este elemento, dice, ¿ya? Aquí era por M por N, ¿no? Aquí está dado por M más N, ¿no? ¿Y cómo vamos a escribir su formulita? Fíjense, vamos a decir, digamos, aquí podría haber diferenciado el A, ¿no? Este sucede de M maneras A y este de N maneras B. Entonces vamos a ir por el principio fundamental del conteo, ya sea cuando sean independientes o que no suceden simultáneamente, va a ser M más N, en algún caso lo vamos a sumar, ¿ya? Entonces eso va a significar los principios en este caso, ¿ya? Ahora por si acaso aquí como una nota, estas definiciones que las he hecho para dos conjuntos se pueden generalizar, ¿ya? Estos principios ambos, ¿no? Principios se pueden generalizar. Es decir, quiere decir que si podría tener tres conjuntos, ya no aparecía el M por N por P, digamos, otro. Se pueden generalizar, ¿ya? Generalizar a varios eventos, ¿ya? A varios eventos, ¿ya? Pues nosotros vamos a hacer para 2, para 3, para 4. Veamos algún ejemplo. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Digamos, decimos un conductor debe viajar de A a C pasando por B, ¿ya? ¿Cómo? De A a B hay, pónganle tres rutas, ¿ya? Tres rutas. Y de B a C hay cinco rutas, pónganle cinco rutas, ¿ya? La pregunta, ¿de cuántas maneras se puede viajar de A a C, ¿no? Pasando por B, sería, ¿no? Entonces, ahora, ¿de cuántas maneras se puede viajar de A a C? Es la pregunta, ¿no? Es la pregunta. Entonces, fíjense que esto más o menos es como representar un experimento, ¿no? Entonces, ahora aquí, lo que no estoy listando es lo siguiente, que en este tipo de ejemplos de combinatoria es bien importante el bosquejo, ¿ya? Es decir, una idea general, hay que dibujarse, ¿ya? Obviamente que si veo que alguien confunda, estas letras A, B y C son ciudades, ¿no? Digamos, yo les he asumido, ¿ya? De la ciudad A a la ciudad C, ¿no? Entonces, fíjense, me voy a dibujar la ciudad, digamos aquí, me imagino es la ciudad A, es la ciudad B, bueno, aquí le pondremos, bueno, a ver, ahorita las cosas, ¿ya? Y esta es la ciudad C, ¿ya? Dice que de A a B hay tres rutas, entonces ponemos 1, 2 y 3 rutas para viajar. Y de B a C hay 5, dice. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces este es para mí A, este es B y este es C. Necesariamente el problema, luego el experimento nos dice que hay que pasar por B. Entonces la pregunta es de cuántas maneras puede viajar, ¿no? A C. Si toma esta ruta, fíjense, y llega aquí, entonces esta es una posibilidad, ¿no es cierto?, que va a ir por ese camino. Pero ¿cuántas posibilidades tiene para este? Uno dirá, inmediatamente tiene 5, ¿no? 5 posibilidades, entonces ya hay 5 maneras. Ahora dice otro, si viaja por aquí, también tiene 5, entonces ya serían 10. Pero si viaja por aquí, ya tendría otros 5 y sería 15, ¿no es cierto? Entonces fíjense que
Pero que estos eventos, este experimento de viajar de A a B, ¿de cuántas maneras se da? Es la pregunta, ¿no? Entonces, fíjense, aquí sería, el evento 1 es viajar de A B. ¿De cuántas maneras lo hace? Lo hace, bueno, aquí podemos colocar, bueno, está haciendo con color, perdón. Pues aquí, ¿de cuántas maneras se viaja? Lo hace ¿de cuántas maneras? 3 maneras, ¿vale? 3 maneras. El evento 2, ya que he hecho con negrito, a ver, eso haremos con negrito. El evento 2, entonces sería viajar de B a C, ¿no es cierto? ¿De cuántas maneras lo hace? Lo hace de 5 maneras, ¿no? Entonces, fíjense que aquí estamos con 2 eventos y en estos dos me han dicho que una puedo multiplicar o puedo sumar, ¿no? Si nosotros multiplicamos va a dar 15 y si sumamos va a dar 8. Pero obviamente que en nuestro análisis, fíjense, aquí tenía 5, 5, 5, entonces era 15, entonces hay que multiplicar. Pero no es tanto así que hay que multiplicar, ¿no? Hay que detectar en el problema de qué se trata, ¿no es cierto? Debe dejar de A a C, ¿no es cierto? Aquí una forma es descubrir que este I aparezca en el enunciado, ¿no? Bueno, aquí no está por si acaso. Pero también tenemos que preguntarnos si ocurre simultáneamente o que una depende de la otra, dice, ¿no? O si son no necesariamente simultáneos o que sean independientes. Fíjense que aquí una depende de la otra, porque obviamente no puede pasarse directo, tiene que pasar por B. Es decir, estos eventos dependen uno del otro, ¿no es cierto? Entonces podemos colocar así, fíjense. Solucionando en realidad, vamos a colocar así, fíjense. Nuestro cuadrito, como les decía, ¿no? Nuestro cuadrito. A este le vamos a llamar evento 1 y a este le vamos a llamar evento 2. ¿De cuántas maneras sucede el evento 1? De 3 maneras. ¿De cuántas maneras sucede el evento 2? De 5 maneras. Como hemos visto que hay dependencia, entonces decimos por el principio fundamental del conteo, entonces esto es 3 por 5 igual a 15. Ahora, por favor, aquí en esto de combinatoria es necesario colocar las respuestas. Porque si no colocamos las respuestas, yo no voy a entender en las soluciones del examen, ¿ya? Entonces, aquí, por favor, esto es sumamente importante. Respuesta. Entonces, me está preguntando de cuántas maneras se viaja de A a C. Entonces, diré, se viaja de A a C de 15 maneras, ¿ya? Esto es sumamente importante porque uno no va a poder calificar si no, ¿no? Y entonces esta sería mi solución, ¿ya? Ya, jóvenes, por ejemplo, ahí está clara creo que la explicación, pero cuando aquí, por ejemplo, hemos dicho que el evento 1 y el evento 2 son dos corresponden a esta parte, fíjense, aquí dice, cuando se presente este I, dice, pues se va a tratar de este caso, dice. Cuando se presente este O, vamos a sumar, dice, ¿ya? Como aquí en esta explicación que yo hacía, este ejercicio es bastante simple. Pero si ustedes se van a chocar con un problema donde no se va a poder detectar eso, tienen que detectar de varias formas, ¿no? Tienen que ver si, en efecto, el dictado nos permite asumir que son totalmente dependientes, entonces vamos a poder multiplicar, ¿no? Entonces, o si no, hemos dicho que ver I. Pero en este video no se ha mencionado eso. Pero aquí, fíjense, aquí está el I. Este es el evento 1, fíjense. Hasta aquí. Y el evento 2, fíjense, viene de B a C. Y este sería el evento 2. Como está aquí, fíjense, de A a B, 3 maneras. De B a C, 5 rutas, ¿no? Ya hay 5 rutas. Pero entre los dos, fíjense, tiene la letra I. Y naturalmente, y en este ya hinchaba el principio de la multiplicación. A eso se debe que en la explicación de esta teoría he colocado esto. ¿Ya? Dice, para viajar
viajar de A a B, ciudades, digamos, ¿ya? Se tienen dos medios de transporte, ¿ya? Entonces diremos así como uno en, qué sé yo, ¿no? En bus, en flota le ponemos así, ¿ya? Flota. Y otro en tren le ponemos, ¿ya? La flota tiene tres rutas. Tiene tres rutas posibles. Y el tren, 5 rutas posibles. Pregunta es, ¿de cuántas maneras de A a B? ¿Ya? Entonces, esa situación, ¿ya? ¿Qué más? Ya, así. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta a la pregunta, no? Entonces, como ahí en ese video que hemos visto, dice, generalmente en este tipo de problemas, lo que tienes que tratar es de bosquejarte el fenómeno que está ocurriendo aquí, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí hay una ciudad A y aquí está la ciudad B, ¿no? Entonces, ahí dice dos medios de transporte. La primera es en flota, dice, fíjense. Entonces, tiene tres posibles rutas. 1, 2 y 3, ¿no? Estos son caminos que recorre la flota, ¿no? Estamos dibujando el bosquejo, ¿ya? En cambio, dice, en el caso del tren, tiene 5 rutas posibles. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Este caso sería del tren. Entonces, fíjense que aquí hay dos eventos, ¿no? Este sería mi evento 1 y este sería mi evento 2. Entonces, diría así, ¿no? Evento 1, viajar en flota. En flota. ¿Cuántas posibilidades tengo? Los diré aquí, hay tres posibles viajes, ¿no? De A a B. Hay tres maneras, ¿no? De viajar, de A a B. ¿No ve? En el caso del evento 2, diría viajar en tren. Entonces, diríamos ahí, hay 5 maneras de viajar, ¿no? Entonces, aquí yo tengo dos eventos. Entonces, ¿cómo solucionaré la pregunta, no? Entonces, yo digo así mi esquemita. Entonces, este es mi evento 1 y este es mi evento 2. ¿De cuántas maneras se puede viajar? ¿De cuántas maneras se sucede el evento 1? De 3 maneras. ¿De cuántas maneras se sucede el evento 2? De 5 maneras, ¿no? Por si acaso, como así les reiteraban hay que tener mucho cuidado, no es tan fácil esto, por si acaso, ¿ya? Entonces, alguien puede decir 3 por 5, ¿no? Y no es así, ¿no? Porque aquí, si se observa en el bosquejo, solo hay 3 más 5 maneras. Y eso son 8 posibilidades nomás. ¿Cómo nosotros vamos a detectar que se trata de sumar o multiplicar? Porque no siempre vamos a poder graficar, ¿no? Entonces, una forma es detectar si hay O aquí, ¿no? De A a B, dice, se tienen dos medios, uno viaja en flota y otro en tren. La flota tiene 3 rutas posibles. Bueno, así fíjense, los medios, si queremos ser más expresivos, sería así, fíjense, los medios de transporte, ¿no? Coma, la flota tiene 6 rutas posibles o en tren, ¿no? En el tren tiene 5 rutas.
Aquí este O ya va a estar inmerso, ¿no? Se puede cambiar este texto de acuerdo a lo que está manifestando acá, ¿no es cierto? Pero no es por cambiar por un capricho, tiene que tener consistencia, no se puede cambiarlo por arbitrariedad, ¿ya? Entonces, además aquí se observa que cuando sucede el evento 1, nada tiene que ver con el evento 2. Porque si una persona viaja de A a B por este medio, ya ha cumplido su viaje. Porque aquí dice de cuántas maneras viajas. Pues cuando ya ha llegado en flota y no, nada que ver con el tren, ¿no? Es decir, ahí tiene 3 maneras de llegar en flota. Pero el hecho de que viaje en tren, nada que tiene que ver con la flota. Por lo que viaja en flota. Por eso es que estos dos son independientes, ¿ya? Entonces, aquí diremos por el principio fundamental del conteo, entonces esto es 3 más 5, y este resultado me da 8, y como también ahí hacíamos mención, colocamos las respuestas, decimos, hay 8 maneras de viajar de A a B, ¿no? Y esa sería nuestra solución, ¿ya?